invitación a José Tassat a estas jornadas, y que por supuesto es un lujo compartirlas con quien fue mi docente y por donde yo de algún modo ingresé en los años 90 en un curso de estética que se dictó en lo que era la Priliano Pueyrredón, en la Escuela de Bellas Artes, donde Rodolfo Kusch dictó clases de Historia de la Cultura a principios de los años 70, y me parece que es importante compartir algo que ya habíamos charlado con Claudio Ongaro, que es esta situación de traspaso, ¿sí?, o de transferencia generacional sobre un pensador o un filósofo, un intelectual, que de algún modo quedó trunco. Quizás uno podría hasta pensarlo sin él ser un detenido desaparecido, pero sí que él realizó su autoexilio en Jujuy, en Maimará, y hay un corte generacional, ¿no?, con nuestra generación a la hora de pensar el trasvasamiento, ¿sí?, un poco de todas las reflexiones en torno a lo latinoamericano, que de algún modo fue el núcleo fuerte, o de ciertas ideas fuerzas que plantea Kusch en los años 60 y 70, ¿no? Digo, como dice muy bien Carlos Kusch en el documental, su muerte fue muy temprana, y quizás, y esto podría ser una pregunta para plantear después a Claudio, uno de los motores, por lo menos que a mí me sigue motivando, y me parece que un poco quizás a todos los que estamos aquí, es poder repensar, poder reactualizar o revisitar categorías, ¿sí?, estético-filosóficas, más filosóficas, pero de algún modo mi formación es plástica y de historia del arte. Entonces hago hincapié o insisto sobre el planteo estético de Rodolfo Kusch. Es que esas categorías están inscriptas en el contexto de los años 60 y 70. Entonces me parece que uno de los desafíos importantes que tenemos que intentar de algún modo saldar desde el presente es corrernos de esa mirada en ese contexto, en ese paradigma, podríamos decir, moderno, con respecto a un presente posmoderno y globalizado. Me parece que ahí uno puede muchas veces caer en errores o equivocarse en ese traslado de categorías del pasado, claramente en los años 60 y 70, desde una perspectiva posmoderna. ¿Por qué aclaro esto? Porque me parece que muchas veces las discusiones o los debates entre modernidad y posmodernidad ponen en cierta condición negativa esta idea de volver a pensar lo latinoamericano vinculado a los esencialismos. Y me parece que es un lugar de donde habría que poder rescatar y sacar el pensamiento de Kusch, donde muchos intelectuales, muchos teóricos o investigadores y críticos, sobre todo del arte, han ubicado el pensamiento de Kusch en esa lógica esencialista con respecto a la condición de lo latinoamericano. Digo, me parece que eso es una buena pregunta, una buena reflexión a tener en cuenta, y me parece que algo de ese disparador está presente en el corto documental que vamos a presentar ahora. El otro motor fuerte en lo cual nos llevó a dos compañeros y a mí, a Juan Pablo Berch y a Sofía Lovicek, que quizás llegue un poquito más tarde, es esto que sucedió recién aquí. Cómo nos afecta a Kusch, cómo desde distintos lugares, desde distintas formaciones, de distintas disciplinas, desde espacios no institucionales, que en general son espacios populares a los cuales de algún modo se fue acercando Kusch por fuera de la universidad o por fuera de lo institucional más que de lo universitario, o su presencia en la Escuela de Bellas Artes en la década del 70 en la Priliano Pueyrredón, ¿no?, este vínculo con los artistas genera una transformación, una modificación, una alteración, una provocación, podríamos pensar, sobre la posibilidad de reflexionar ahora, el aquí, este pensamiento situado o gravitado por un suelo que nos llega y nos modifica, nos atraviesa y nos cambia. Cuando uno se encuentra con alguien y dice, ¿leíste a Kusch? ¿Conoces a Kusch? Hay algo que se mueve, como dice Carlos Kusch en el documental, que se moviliza desde los fueros más íntimos a la hora de poder pensar o intentar elaborar un pensamiento sobre el presente, sobre la realidad, sobre lo concreto. Y es interesante, digo, cómo un filósofo como Kusch nos permite tener un acercamiento tan palpable, tan cotidiano,
en sus relatos, quizás en uno de los más contundentes, que es el de Indios, Porteños y Dioses, ¿no? Digo, ese relato de viaje que se nos acerca a muchos viajes que realizamos nosotros, viajes de iniciación por Latinoamérica, por empezar a comprender las problemáticas que abarcan esta enorme categoría que mencionaba recién de lo latinoamericano, que me parece que es un desafío a seguir pensando. Entonces, vuelvo a reiterar, el motor es, bueno, ¿qué nos dice, qué nos llama, qué nos provoca el enfrentarse al pensamiento de Rodolfo Puig? Lo que vamos a ver ahora nosotros, algunas búsquedas, algunos encuentros en torno al pensamiento de Rodolfo Puig, básicamente es intentar poner en reflexión esta idea desde el presente con respecto a su pensamiento y bueno, ir atravesando este camino o estos recorridos en torno a sus propios trabajos de campo. Hay muy pocas fotografías sobre Rodolfo. En general, todos conocemos la misma foto que aparece en la publicación de las obras completas, no tan completas, de la compilación de Fundación Ros, de Rosario. Entonces es bastante difícil llegar a la imagen, pero sí hay algo importante que ahora nosotros vamos a ver, que es toda la fotografía que él realizó de documentación de sus trabajos de campo, y me parece algo significativo y particular en su producción audiovisual, que es lo que él definió como los puchometrajes. Esas tres producciones audiovisuales en el contexto de finales de los 60 y principios de los 70 me parece que hace a la particularidad de un filósofo, ¿sí?, trabajando sobre todo con la imagen, ¿no? En un sentido muy experimental, en algo básico como es el tratamiento con las diapositivas. Bueno, no sé, yo les propongo que lo veamos, que lo charlemos y quizás a partir después de la palabra de Claudio Ongaro podamos volver sobre el documental y a charlar y a discutir, y me interesa sobremanera lo que puedan pensar o disparar esas imágenes, ¿sí?